Y al comienzo yo quiero mostrar algunos detalles de la gracia de Dios, cosas así puntuales, así medio misceláneos, para entrar en el tema, ¿no? Y luego poder comprender con mayor respaldo de la Biblia la diferencia que hay, porque hay gente que, digamos, ha entrado en la gracia de Dios, pero está viviendo una vida de libertinaje, por ejemplo, ¿no? La gracia de Dios no es un permiso para el libertinaje, definitivamente ese es un mal entendimiento. Hoy vamos a ver algunas cosas que quizá nos va a ayudar a centrar conceptos. Amén. Miren, la gracia de Dios es lo que ha venido y nos ha dado el perdón de pecados sin que nosotros tengamos que sufrir la pena, ¿verdad? La paga del pecado es muerte y nosotros no hemos tenido que morir para pagar nuestros pecados. Cristo lo ha hecho por nosotros. Amén. Entonces el Evangelio, Pablo lo llama el Evangelio de la gracia de Dios. Les voy a dar algunos versículos, por ejemplo, Hechos 20:24. El apóstol Pablo dice, volviendo de su viaje, del último viaje misionero, decía: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio, dice, del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí lo llama el Evangelio de la gracia de Dios. Si no hay gracia, no hay Evangelio. Amén. Es más, el autor, el mismo apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 21, después de decir que Cristo vive en mí, él dice, en el versículo 21, dice: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley viniera la justicia, dice, en vano murió Cristo. No, si nosotros tenemos que ganarnos la salvación, bueno, entonces en vano el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Entonces tiene que ser simplemente nuestro esfuerzo. Pero hemos dicho que eso nunca sirvió, ¿no? Amén. Entonces el Tito 2:11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Amén. Entonces podemos decir claramente que para vivir la vida cristiana, también la Biblia nos dice que es necesario perseverar en la gracia de Dios. Hay a veces, y yo he pasado con muchos, incluido yo, que empezamos a vivir el Evangelio por fe, por gracia, recibimos la salvación, pero como nuestras vidas, la vida en general está tan llena de ley, es que en realidad la ley es una muestra, ¿no?, de los principios de vida, de los principios, ¿no? Las cosas tienen su consecuencia, ¿no? En el mismo Gálatas vamos a ver que en el capítulo 6 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, dice, a toda la humanidad. Y aquí dice, en Hechos 13, cuando él estaba en su primer viaje misionero, les decía, ¿no?, al final, despedía a la congregación. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, dice, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Esto es una cosa que nosotros vamos a entender que tenemos que hacer todos los días. Todos los días debemos de vivir una vida donde nosotros recibimos todo lo de Dios por gracia, y también nosotros damos todo por gracia a los que están a nuestro alrededor, ¿no? El recibir de gracia tiene como consecuencia que seamos dadores de gracia, ¿verdad? Por ejemplo, digamos en lo económico, una persona que le ha costado mucho ganarse el dinero, también le cuesta mucho dar el dinero, ¿verdad? Pero si tú lo has recibido, si te lo han regalado, también no te cuesta mucho dar, ¿verdad? Entonces, así es la gracia de Dios y así es
como Dios. Dios no nos juzga. O sea, el pecado, Él juzga el pecado, ¿verdad? Pero no nos juzga a nosotros. Sabe que somos pecadores. Un día vamos a ser juzgados. Pero Él nos está dando, por medio de la gracia de Dios, una vida donde no está el juicio de Dios hacia nosotros, y podemos permanecer en comunión con Él a pesar de nuestra imperfección. ¿No? La gracia de Dios viene precisamente a perfeccionar hombres imperfectos. Amén. Si fuéramos perfectos, no necesitaríamos la gracia de Dios. Entonces, sí, la gracia de Dios considera nuestra imperfección y empieza una obra de perfeccionamiento en la vida de los cristianos. Pero para eso es necesario perseverar en la gracia de Dios. Por eso hay que siempre, y yo sé que es una lucha para muchos que lo saben, es una lucha. Por ejemplo, tratar a los demás con la misma gracia con la que yo fui tratado. Todos tenemos nuestra justicia propia, todos queremos, cuando vemos una injusticia, hacer caer, ¿no?, el juicio de Dios sobre esa persona, especialmente cuando lo hacen con nosotros. ¿Amén o no amén? ¿Sí? ¿O no, o solo a mí me pasa? Pero es verdad. Pero cuando yo en la mañana o todo el día entiendo la gracia de Dios, recibo la gracia de Dios, me levanto, ¿no?, agradeciendo toda la gracia de Dios, yo voy a tener una mayor capacidad de perdonar, una mayor capacidad de comprender y vivir exhibiendo aquella gracia que me fue dada. Amén. Entonces debemos, como decían, ¿no?, Bernabé y Pablo, tienen que perseverar en la gracia de Dios. Les persuadían, dice, hablando les persuadían. O sea, no solamente les comentaban. Una cosa es decirle a una persona una verdad, pero otra cosa es persuadirle, es mostrarle lo conveniente, ¿verdad? Convencer, persuadir, es la misma palabra. Y nosotros, mis hermanos, si queremos vivir unas vidas que van a ser transformadas, unas vidas fructíferas, tenemos que estar convencidos, estar con esa fe, que es esa certeza de lo que esperamos, ¿verdad? Amén. Entonces Pablo él mismo recibió la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios que él recibió marcó su vida de tal manera que él tuvo mucho fruto. En su carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 15, que habíamos tratado así abundantemente en el estudio bíblico de la semana antepasada, decía en el capítulo 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Amén? Porque él antes, en el versículo precedente, dice que él era el más pequeño, era el último que podía ser considerado como apóstol, como siervo, como instrumento de Dios, porque él era un asesino, y un asesino de los cristianos, era uno que persiguió a la iglesia, que estuvo de acuerdo en el asesinato de Esteban, y aún él era tan feroz que le pidió cartas a los sumos sacerdotes para ir a perseguirlos hasta la ciudad de Damasco. Y aquí en el versículo anterior dice, yo soy una demostración de la gracia de Dios. Y ahora dice en este versículo que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. La gracia se puede hacer vana. Pero aquí dice que la gracia de Dios en él no fue vana. Antes dice, he trabajado más que todos ellos. Y dice, aunque no yo, dice, no, sino la gracia de Dios que está conmigo. Amén. O sea, cuando uno trabaja con sus fuerzas, se cansa. Pero Pablo había trabajado más que todos. Y él decía el secreto de su trabajo. Yo trabajé más que todos porque fue la gracia de Dios conmigo. Amén.
Y vamos a comprender un poquito en este día que cuando nosotros trabajamos no en el mecanismo de la gracia, sino en el mecanismo de la ley, nosotros nos cansamos, nosotros demandamos de los demás. Siempre cuando nuestro trabajo para Dios no es por gracia, es un trabajo a medias. Miren, entonces, esta gracia, Él dice, me ha hecho trabajar más que todos, me ha permitido tener más fruto que todos los demás. Como Él dice, la gracia fue más abundante para conmigo, porque a Pedro pues no era un hombre tan malo, no era un asesino de cristianos, él era un pescador, ¿verdad? Nada más, un hombre normal. Pero Él dice, a mí, que yo fui el perseguidor más acérrimo de la iglesia, Dios me alcanzó. El enemigo número uno, ahora predicando el evangelio. Y dice, esa gracia fue tan abundante, y ahora esa gracia también tiene que producir fruto. Y creo que la verdad que ninguno de nosotros muchas veces es consciente de la maldad de su naturaleza. Muchas veces, a veces pensamos que somos buenos. Hay mucha gente que piensa que le está haciendo un favor a Dios, ¿no? Entrando al evangelio, recibiendo a Cristo, sirviéndole. Pero nada más mentira que eso. Todos somos pecadores. Y solamente basta que vengan las presiones de la vida para entender que nuestro corazón es malo. Amén. Sin Dios, la naturaleza adámica en nosotros, tarde o temprano es mala. Por eso la única solución para el ser humano es cambiar su naturaleza. Y eso viene cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Y eso es hecho porque nos lo ganamos, ¿verdad que no? Dios nos los dio de gracia. Amén. La salvación fue gracia. Miren, aquí por ejemplo hay un versículo del mismo Jesucristo. Dice Lucas 2:40 que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Había gracia de Dios. Todo crecimiento en Cristo es también por la gracia de Dios. Amén. ¿Y cuál es nuestra parte? Nuestra parte no es ganárnoslos. Nuestra parte es creer. Porque cuando yo creo y recibo, cuando tengo esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no veo, porque a Dios no lo veo, cuando la gracia de Dios para mí es una realidad tan palpable, ¿no? Como esta computadora, como esto. Cuando la gracia de Dios es así para mí, hermanos, yo crezco en Dios, me fortalezco, nos llenamos de sabiduría. El mismo Pablo, él era un edificador. Hermanos, él dice, él se llama a sí mismo como en su carta a los Corintios, en el capítulo 13, en la primera carta, dice, él se llamaba un perito arquitecto, ¿no? Primera de Corintios 3:10, él dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dijo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Él era un edificador por la gracia de Dios. Los colosenses, hermanos, tenían un buen testimonio. Pablo les escribe, porque ¿sabe? Porque ellos creían y tenían una esperanza. En Colosenses 1:4 al 6, si está escribiendo y ve aquí conmigo, él dice, pues hemos oído, le dice a los colosenses, vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿No? Qué palabras tan lindas. Qué bueno fuera que nos pudieran decir a nosotros así, ¿verdad? Como a los colosenses. ¿Cómo es la fe de ustedes, ¿no? Cristianos de esta congregación y el amor que tienen. Y dice, versículo 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza, dice, ya habéis oído por la palabra del Evangelio.
dice que ha llegado a vosotros, la esperanza, habían oído de la esperanza, había llegado a ellos, dice, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. ¿Cómo crece la esperanza? La esperanza crece cuando deja de ser esperanza, cuando empieza a convertirse en una realidad. Amén. La esperanza crece cuando se convierte en realidad. ¿Cuál es la esperanza de la cual está hablando? Precisamente la esperanza que hizo de ellos personas que tenían un amor para con todos, para con ellos mismos, para con todos. Tenían una transformación en su carácter. La esperanza, como hemos dicho, Cristo es la esperanza de gloria, ¿verdad? Cristo dice que es la esperanza de... ¿Y qué es la gloria? Precisamente la gloria habla de la transformación a la medida del Señor. El Señor es glorioso. Amén. Entonces, aún Pedro, ¿no?, en la primera carta, capítulo 4, versículo 10, dice, nos exhorta a servir por medio de los dones. Amén. Yo algo quiero decir, los dones de los cuales habla, bueno, primero leamos el versículo. Dice, cada uno, dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es un don? Es casi la misma palabra que gracia, ¿verdad? Don quiere decir una dádiva. Dice entonces, así como Dios me ha dado dones, dice, así como hemos recibido dones, ministrémoslos a los demás, conforme, como buenos administradores, dice, de la multiforme gracia de Dios. Es multiforme porque la gracia de Dios tiene muchas formas. La gracia de Dios tiene de diferentes maneras, ¿verdad? Y se manifiesta de diferentes maneras. Los dones, hemos visto que hay algunas personas que tienen, por ejemplo, el don de misericordia y son tan sensibles siempre con las personas necesitadas. Otros tienen el don de la enseñanza, ¿no? Otros tienen el don de la administración, etcétera. Pero los dones que Dios nos ha dado no solamente se circunscriben a los dones espirituales. Los dones que Dios nos dio son todas las cosas que hemos recibido. Amén. Todo, desde que nacimos. La vida es un don. Amén. ¿Quién trabajó para vivir? Siempre nos fue dada como un don. Hay personas que nacieron, por decir algo, en cunas, digamos, por decir, de alta... de alta sociedad. Ellos tienen eso como un don. Y esa es su posición social, por decir algo, debe servir a Dios. Amén. Ellos deben ministrar a los demás conforme a lo que han recibido. Hay personas que han nacido, en un hogar donde le han dado una gran educación. Todo eso son dones de Dios. Porque hay personas que también han nacido en unas vidas difíciles, hermanos. Hay hogares terribles. Pero acá, cuando nosotros decimos, yo digo a veces que gracias a Dios, porque me hizo nacer en la casa que yo nací, ¿no? Con unos padres que tengo, pero sabe que no solamente, en un sentido es bueno, pero todo lo que yo soy, todo lo que yo recibí, debe de verse en mi servicio también a los demás. Amén. Dice conforme al don, conforme a todo lo que nos ha dado. En el capítulo 12 de Romanos habla de que cada uno debe hacer las cosas. Eso es una manifestación de la gracia de Dios. Yo sé que cuántas veces en épocas pasadas, yo también lo hice, los pastores, exhortamos a la gente a que sirva. Pero ¿sabe qué? El servicio es una cuestión difícil cuando nosotros no entendemos las cosas que nos fueron dadas por gracia.
Y a veces hacemos de tal manera, servimos, hasta estamos pensando que Dios ya nos debe, digamos, ¿no? Amén. Ya tanto he trabajado para el Señor, como que ahora ya Dios le debe. Para nada, hermanos, amén. Dios no nos debe nada. Nosotros siempre somos deudores del Señor, pero Él es tan bueno que nos ha dado todo por gracia. Y cuando nosotros estamos bajo ese estigma de la ley, así como pensamos, ¿no? que no merecemos, para empezar, es una verdad, nosotros no merecemos la gracia de Dios, nadie mereció nunca la gracia de Dios, pero nos la dio, amén. Y como les digo, como todo en la vida es ley, como todo en la vida es así, perseverar en la gracia de Dios es difícil, pero debemos hacerlo. Porque, por ejemplo, el perdón, si Dios nos perdonó, dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, ¿qué pasa? Dice, tampoco os perdonará vuestro Padre vuestras ofensas. O sea, el vivir en la gracia, dando de gracia lo que de gracia recibimos, hermanos, no es una opción. Nosotros podemos salirnos de la gracia de Dios también de esta manera. Amén. Entonces, según el don que les ha sido dado, dice, ministrelo a otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Ustedes han escuchado conmigo en la parábola de los talentos. ¿Qué dio el Señor, el Señor a sus siervos? Les dio recursos, les dio talentos. A uno le dio 5, al otro le dio 2. Y después, ¿cuál fue el pecado de aquel al que le viene y le reclama a Dios y lo echa afuera? ¿Cuál fue? Escondió su talento. O sea, todo lo que Dios nos dio, hermanos, debe servir para Él. Por eso, si yo les aconsejo que vean todos me encantó a mí el haber hecho, la primera vez que hice un estudio así de todo Lucas, pero somos administradores hoy. Todo lo que tenemos, entre comillas, no es nuestro. Amén. En la parábola del mayordomo infiel, termina diciendo, y si en lo ajeno no fuiste fiel, dice, ¿quién te dará lo que es tuyo? ¿Y qué es lo ajeno? Hermanos, ¿saben qué es lo ajeno? Todo lo que tiene usted ahora. Todo lo que cree que es suyo, eso es lo ajeno. ¿Y qué es lo suyo? Lo que tendrá en la eternidad. Amén. Porque en lo que tenemos hoy, nosotros, yo le digo, con toda claridad, todo lo que usted tiene hoy, que vino de Dios, amén, o que vino por los dones que usted tiene de Dios, todo eso no es suyo. Y usted lo está administrando. Y un día va a dar cuentas. Amén. Un día Dios le va a pedir cuentas si lo administró como Él quiere. Amén. Como Él quiere. Por eso es tan importante entender que en la vida cristiana nosotros no tenemos que seguir nomás viviendo por eslogans, ni siquiera por principios. Eso es bueno, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que vivir oyendo a Dios, entendiendo a Dios. Ahorita lo vemos. Amén. En Mateo capítulo 25, él dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, dice, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Todo lo que tenemos hoy en día, todos los recursos, nuestra inteligencia, desde las cosas, desde los dones naturales hasta los dones espirituales que después nos dio el Señor. Todo eso, hermanos, es lo que es de Dios. Y tan es de Dios que cuando nos vamos de esta vida, nada nos vamos a llevar, ¿verdad? Por eso es prestado, por eso es algo que administramos. Y le dice a uno le dio 5 talentos, etcétera, ¿verdad?
Amén, hermanos. El problema es que muchos de nosotros hacemos nula la gracia de Dios en nuestra vida. Dice en la carta a los Corintios, en su segunda carta, les dice en capítulo 6, versículo 1, dice: así pues, dice nosotros, dice como colaboradores suyos, os exhortamos también, dice, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Pablo decía, la gracia de Dios en mí no ha sido en vano. Yo he trabajado más que todos ellos. Y les exhorta y les dice que no reciban en vano la gracia de Dios. Amén. Porque a ese hombre, por ejemplo, de los talentos, que recibió un solo talento, ustedes conocen la parábola. Él fue juzgado. Amén. Yo digo que más le hubiera valido no haber recibido los talentos. Amén. Le dice siervo malvado. Y lo echó a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Amén. O sea, tenemos que entender que sí es gratuita la gracia de Dios, que sí somos salvos en la gracia de Dios, pero esa gracia de Dios debe tener fruto. No ha sido dada para no tener fruto. Es una gracia de Dios precisamente dada para que llevemos fruto. Amén. Hermanos, ¿están aquí? Es la gracia de Dios, escúcheme bien. Es como una siembra para cosechar fruto. Y de hecho, cuando nosotros somos receptores de la gracia de Dios, es que podemos empezar a dar verdadero fruto para Dios. Por medio de la ley no es una realidad. Ahorita lo vamos a mirar. Amén. Dice, algunos han recibido la gracia de Dios y la han convertido en libertinaje, ¿verdad? Hay gente que dice, podemos decir que cuando hablamos de la gracia de Dios, hay gente que piensa que la gracia de Dios es peligrosa. Dice, ¿no? Que, claro, como nosotros cuando confesamos nuestro pecado, ¿verdad? Somos perdonados. Amén, por la gracia de Dios. Si no hubiera muerto Cristo y yo hubiera cometido un pecado, yo hubiera tenido que pagar la culpa. Amén. Yo hubiera tenido que resarcir lo malo que hice. Pero por eso fue que murió Cristo, porque Él pagó. Entonces cuando yo hago algo malo y de verdad me arrepiento, Dios me perdona, ¿verdad? Y ya no pende sobre mí una acusación. No está la de espada aquí arriba. Es más, el diablo no me puede hacer nada. Aunque claro, sabemos que nuestras obras tienen consecuencias, eso sí, pero en el sentido de que no hay culpa, no hay juicio de Dios, eso es una realidad. Amén. Y Judas, en su carta, es una carta poco leída, ¿verdad? En un solo capítulo tiene Judas, en el versículo 4 dice que ha habido hombres que han entrado encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido predestinados para esta condenación, hombres impíos, dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esta es la frase que yo quería mostrarles. Ellos convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al único y soberano Dios. O sea, cuando una persona, a nombre de la gracia, vive una vida disoluta, ¿verdad? Bueno, dice, no, total peco, mañana me perdona y sigo pecando y mañana me perdona y todos los días le perdono. Eso no es. Esos son hombres impíos. Amén. Eso es un pensamiento impío, no es un pensamiento de Dios. Dios nunca lo dio así para eso. Dios no dio su gracia para eso. Dios dio su gracia para transformación de nuestras vidas. Amén. Eso es transformar en libertinaje la gracia de Dios. Ahora, una cosa, mis queridos hermanos, escuchen bien porque tenemos que tener claridad. Una cosa es que nosotros no somos perfectos y que tenemos defectos y pecamos en alguna medida, algunas veces y cada vez menos, ¿verdad? Porque si vamos creciendo en Cristo, somos perfeccionados. Una cosa es eso,
Amén. Que la gracia de Dios suple mi imperfección y me mantiene en comunión, ¿verdad? Porque no hay nadie entre nosotros, por lo menos, no sé, puede haber si ha sido realmente perfeccionado, pero no sé si estamos en esa condición de ser perfectos. Yo sé que todos nos equivocamos muchas veces, todos cometemos errores, pero queremos ser perfeccionados. Vamos para allá. Eso es muy diferente que convertir en libertinaje la gracia de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros, en medio de nuestra imperfección, por eso nos arrepentimos, pedimos perdón, Él nos perdona inmediatamente. ¿Y eso qué hace para nosotros? Nos permite, escúcheme bien, vivir en comunión con Dios a pesar de nuestra imperfección. Amén. Una de las cosas que es muy difícil hacer es, si uno falló, pecó, casi todos sentimos que ya Dios se alejó, ¿verdad? Ya sentimos que no merecemos, que no sé qué. Pero parte de perseverar en la gracia de Dios es que sabemos que está ahí el Señor, más bien listo para perdonarnos y inmediatamente darnos nuevas oportunidades. Inmediatamente restauras la comunión. Amén. Eso nos permite en esa comunión, porque lo que nos transforma es la comunión con Dios. No son nuestros esfuerzos. Por eso la gracia de Dios es tan importante para que nosotros seamos perfeccionados. Porque una persona que anda en la ley anda más tiempo fuera de la comunión con Dios que en comunión con Dios. Amén. Porque sus defectos, ¿no? Siempre anda fallando y wow, ya se perdió porque es por la ley. Pero por la gracia de Dios. Y como le digo, hay que tener esa separación bien clara. Hay gente que dice, bueno, pues Él me va a perdonar y sigo pecando. No estoy hablando de los que tienen esa actitud. Estoy hablando de los que quieren crecer en Cristo, de los que saben que Dios tiene ese propósito para con su vida. Que esos son los que están en la verdadera gracia de Dios. Amén. Y espero que sean todos ustedes y yo. Pero por su humanidad, ¿verdad? Por toda la iniquidad que han recibido, etc. La gracia de Dios nos mantiene siendo imperfectos. Escuche esto, en comunión con Dios, por medio de la fe. Amén. Eso, ¿qué es lo que produce? Que al estar con una comunión continua con Dios, nosotros, dice la Biblia, somos perfeccionados. Segunda de Corintios 3:18 dice que mirando nosotros como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Amén. De gloria en gloria, dice, como en la misma imagen, así como dice, por medio del Espíritu del Señor. Y para que eso sea una cuestión continua en mi vida, yo debo de perseverar en la gracia de Dios. Amén. Yo debo saber de la gracia de Dios, yo debo haber creído en la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que ser una certeza en mi corazón, porque es fe. ¿Qué es fe? Es certeza de lo que espero. Amén. Así que, hermano, cuando tú quieres agradar a Dios, pero porque eres un ser imperfecto, pecas, tienes que tener una certeza de que cuando vas en arrepentimiento y le pides perdón, Él te perdona. Amén. Y no es como algunos que perdonan. Ya te perdono, pero no me la vuelves a hacer. No. Dios nos da una nueva oportunidad como si nunca hubiéramos pecado. Amén. Y es así como Dios quiere que también nosotros hagamos con los demás. De gracia recibimos, demos de gracia. Entonces la vida cristiana se convierte, miren qué diferente, la vida cristiana se convierte en algo maravilloso para nosotros,
para los que nos rodean, amén, para los que tienen una interacción con nosotros, que también son imperfectos, ¿sí o no? Están aquí. Estoy como predicando al teléfono. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, esa es la diferencia entre una persona libertina y una persona que conoce el propósito de Dios para su vida, que es perfeccionarlos hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Creo que llegando a este punto sería bien darnos una mirada y examinar si la gracia de Dios está produciendo fruto en cada uno de nosotros. Amén. Si estamos recibiendo continuamente esa gracia y permitiendo que tenga fruto en mi vida. ¿Por qué no se mira un momento en el interior y ve si esto es verdad? Miren, el apóstol Pedro, tengo un pasaje en su primera carta, capítulo 5, versículo 10, dice: pero el Dios de toda gracia, o sea, Dios es dador de gracia, está en su naturaleza. De hecho, por ejemplo, Él creó todo lo que vemos. ¿Quién le pagó para que creyera? ¿Quién sembró en Él para que lo hiciera? Nada, Él lo hizo por su pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Así también nos salvó por el puro afecto de su voluntad, porque no lo merecíamos, ¿no? Siendo enemigos, dice, fuisteis reconciliados. Amén. Entonces la gracia está en Él, por eso se llama el Dios de toda gracia. Dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Les dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Ese es el resultado que Dios espera en nosotros, que seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Amén. Firmes en una vida de gracia. Y dice el versículo siguiente: a Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es una alabanza. Y luego dice: por conducto de Silvano, dice, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, miren lo que dice, amonestándoos y testificando que esta es, dice Pablo, la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Amén. La verdadera gracia de Dios no es en vano. Y la verdadera gracia de Dios nos lleva a afirmarnos, fortalecernos, perfeccionarnos, amén, y establecernos. Y como les digo, una cosa es la gracia de Dios y esa oportunidad que tenemos, y aquí hay algunas confusiones en muchos teólogos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, donde hace una gran defensa de la gracia, ¿no?, con respecto a la ley, si ustedes pueden leer. En el capítulo 6, dice, versículo 7, dice, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Así que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Entonces, la gracia de Dios no anula la ley de la siembra y la cosecha. Amén. Porque la gracia de Dios viene a perdonarnos el pecado precisamente para que seamos transformados, no para que pensemos que nuestras acciones no tienen mal resultado. Claro, tengo la gracia de Dios y porque Dios me perdona, yo ya no voy a sufrir del fruto de mis malas obras. Aquí dice, no os engañéis, dice. Amén, hermanos. Si hay alguno que piensa que la gracia de Dios le va a quitar, amén, las consecuencias de las malas cosas, está equivocado. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y después dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Amén. Sembrar para la carne es, pues, vivir, o sea, sin la gracia de Dios, es vivir haciendo lo malo, o sea, haciendo lo que no es eterno. ¿Sabe, hermanos? Como les dije, no sé si ustedes tuvieron tiempo, pero muchas personas, al no ver los resultados de la gracia de Dios en su vida, tratan por medio de las obras de hacer cosas para Dios. En este punto quiero que ustedes me atiendan bien. ¿Qué pasa si yo me examino y no tengo las obras, ¿no?, que Dios demanda, que Dios piensa que son el fruto, ¿verdad?, de la gracia de Dios? ¿Qué debo hacer? Hay personas que lo que hacen es, tratan de hacer obras como para que se vea el fruto. Pero ese no es el camino. No es el camino. Cuando tú no ves fruto en tu vida, lo que debes hacer es ver y examinarte si estás recibiendo la gracia de Dios. Escúcheme bien. Cuando tú no ves el fruto en tu vida, cuando todavía sigues con todos esos malos deseos y siempre cayendo en lo mismo, eso no es normal, ¿verdad? O digamos, ¿qué es lo que hace mucha gente? Para que se vea la gracia de Dios, voy a hacer cosas para Dios. A ver, voy a hacer algo, voy a por mis propias fuerzas. Y yo no digo que no hagas lo bueno, sí debemos hacer lo bueno, ¿verdad? Pero lo más importante es mirar por qué causa no estoy dando ese fruto. ¿Por qué causa sigo cayendo en lo malo? ¿Por qué causa no hay fruto en Dios? Y la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿estoy verdaderamente recibiendo la gracia de Dios? ¿La creo, la gracia de Dios en mi vida? Recuerde que creer es la certeza de lo que esperas. Hermanos, le voy a mostrar esto que les he dicho con un ejemplo. Si usted tiene un árbol en su casa, digamos, no sé, de cualquier fruto, ¿no?, de manzana, y ve que no tiene manzanas, ¿qué hace usted? ¿Le cuelga unas manzanas para que tenga fruto? Así hacemos nosotros a veces, ¿no? Como no estamos creciendo en el Espíritu, como Dios no está transformando nuestras vidas, y no hay fruto de amor para otra persona, nos esforzamos y ponemos carita de amor, ¿verdad? Ustedes saben, ¿no?, la carita bonita. Eso es como poner un fruto a un árbol. Pero ¿qué debe hacer una persona que tiene un árbol de manzanas para que dé manzanas? Ya hemos visto, no es colgarle unas manzanas, ¿no?, para que todos vean que tiene manzanas. Así hacían los fariseos. Los fariseos todo lo hacían para ser vistos por los hombres. Pero cuando el árbol no está dando fruto, mire, hay un pasaje en Lucas 13 de una parábola de Jesús. 13:6 dice, dijo también esta parábola, dice, ¿no? Había un hombre, dice, que tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Dice, y dijo al viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y le dice, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿No? Es como lo que hizo el Señor con el que tenía el talento, ¿verdad? Y no dio fruto, lo echó. Pero el viñador es el que sabe qué es lo que hay que hacer. Dice el versículo 8, él entonces respondiendo dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo